Hoy vamos a hablar de escroto, pene y testículo. Eh, Pene, escroto y toda la zona perineal está marcado básicamente por eh, una lesión que es el carcinoma escamoso. Recuerden siempre que el carcinoma escamoso se puede presentar de dos maneras. Una es in situ, que no atraviesa la membrana basal, y la otra es invasora. Y la otra cosa que tienen que recordar siempre es que hay escamosos vinculados al HPV y no vinculados al HPV. Esto implica simplemente buen pronóstico los que tienen el HPV en su oncogénesis y los no HPV tendrían una conducta más agresiva. Entonces, la patología del pene y la zona perineal, incluida la del escroto, o sea, todo está alrededor de HPV no, HPV sí, o sea, que lesiones virales, condiloma plano y condiloma combinado, y en el pene lo que le tienen que agregar además es lo ETS. Y ahí separan y dicen gonocóxica, no gonocóxica, o hacen el abordaje microbiológico de ETS que ustedes quieran. Bueno, el testículo obviamente están los túbulos y entre los túbulos están las células intersticiales, pero esto es para recordarles que además del intersticiales y además de la de Sertoli que están ahí adentro, el, el esquema para los tumores de testículo siempre va a ser germinal y no germinal. ¿Sí? Y ya desde el vamos es seminoma y no seminoma. ¿Sí? Y yo les diría, tienen que saber tres cosas de tumores de testículos. ¿Sí? La edad en la que se da y es germinal, no germinales son menos del 1%, o sea que tienen que estudiar las células germinales, y los germinales se dividen en seminoma, no seminomatosos, puros y mixtos, y se terminó. Yo no les voy a hablar de fertilidad, pero recuerden que la fertilidad es 50 masculino y 50 femenino. Por lo tanto, los que van a manejar los laboratorios y los consultores de esterilidad masculina, obviamente una de las alteraciones puede ser en la espermatogénesis. Criptorquidia. Criptorquidia, recuerden que todos fuimos una gónada indiferenciada alguna vez. Y los XY, cuando recibimos el mensajero, empezamos a hacer una caravana a la Meca. Esto implica que hay un descenso hacia el lugar definitivo que es el escroto, ¿no? Una etapa inguinal y una etapa escrotal. Esto implica que el bobo se puede frenar, se puede no llegar al destino final, que es el escroto. Y esto se llama criptorquidia. Hay algunos síndromes, hoy sabemos que está genéticamente determinada, pero básicamente, además de los problemas de esterilidad, es una de las causas, junto con la digenesia, que causa aumento del índice de tumores testiculares. Recuerden esto porque es importante que si tienen este recuerdo, esta remembranza de la embriología, se van a acordar como una gónada indiferenciada que hizo este viaje. La boba tiene que ir abajo porque todos los XY andan con esto colgando porque la espermatogonia anda a 36. Pero además recordar esto, todos se llevan la arteria, la vena de su lugar primitivo y los linfáticos. Entonces, cuando se bombardean metástasis, esta es la razón por la cual las metástasis y los tumores testiculares los tienen que ir a buscar con una tomografía en el retroperitoneo. ¿Sí? Por esta concepción embriológica. Bueno, obviamente lo que se va a producir es la atrofia testicular. Hay otras causas, ¿no? Entre ellas desde el Klinefelter o el hipopituitarismo. En la atrofia testicular, obviamente lo que van a ver es pérdida de las células de las espermatogonias,
conservándose las Sertoli, ¿sí? Si la atrofia generalizada, obviamente, va a producir infertilidad, y la parotiditis está dentro de las enfermedades que pueden producir pancreatitis y bueno, ahí la tienen, ¿no? La célula Sertoli y ausencia de las espermatogonias y la espermatogénesis. El hidrocele. El hidrocele quizás sea el tumor más común del testículo, que es agua dentro de la túnica de la vaginal del testículo. La vaginal es como la pleura o el peritoneo, se llena de agua y produce esto. Esto puede ser mucho temor en pacientes jóvenes o en las mamás, y hoy con una ecografía se resuelve muy fácil el diagnóstico y se termina quirúrgicamente. Es algo. Torsión testicular. Torsión testicular, sí, acá hay dos grupos etarios totalmente diferentes. La torsión testicular produce un vólvulo como badajo de campana que se enrolla. Y este enrollamiento lo que produce es una obstrucción del flujo venoso, lo que da un infarto venoso de la masa testicular, ¿sí? Y hay dos cuadros, uno que es una emergencia en neonatología, porque son chicos que nacen sin fijación de la arteria y la vena, y acá es cuando se enrolla. Y la otra es en adultos jóvenes, más o menos por las mismas circunstancias, ¿sí? Y lo que quedan es, miren esto, no, parecen como si fueran morcillas, una cosa negra y todo hemorragia. Entonces lo que hay que tratar de hacer es tratar de salvar a esta situación antes de que se produzca, ¿sí? Las orquitis, específica o no específica, granulomatosas, son muy raras. Todos me han hablado de epididimitis, mis maestros, pero la verdad que yo, que soy un patólogo de la época del SIDA, el SIDA es la pandemia del 83, y la verdad es que toda mi generación no ha visto, aún con micobacterias atípicas, diseminadas, muertes, pacientes con HIV. Nosotros no hemos visto esto en el epididismo, ¿no? Bueno, y la parotiditis ya lo dijimos, ¿sí? Esto es lo que contaba de epididimitis, ¿sí? Ahí tiene el epidídimo. Este es un tumor de la túnica vaginal que se llama adenomatoide. Es como un tumor benigno de la pleura. Se llama así, tumor adenomatoide. ¿Por qué se los pongo acá? Porque entra en las masas de diagnóstico diferencial paratesticulares y es relativamente común, ¿sí? Bueno, el gran tema de testículo son tumores testiculares, ¿no? Este es un dibujito que ustedes lo van a encontrar en muchos lados, en una viñeta, en la cual es como una mnemotécnica para que se acuerden los tumores. El que viene de la espermatogonia se llama seminoma, que es el que ustedes vieron en testículo, se llama disgerminoma, y en la línea media se llama germinoma. Lo lamento, es así, ¿sí? En el testículo se llama seminoma. Entonces, seminoma, no se acuerdan, seminoma, no seminoma, puros mixtos. ¿Qué quiere decir el trofoblasto? Era esto, también lo vieron en placenta, ¿no? Eran las células del cito, del sincicio y del trofoblasto intermedio. ¿Cómo se llama la patología oncológica maligna? Coriocarcinoma o corioncarcinoma, que es el que secretaba gonadotrofina coriónica, que es cuando estamos embarazadas, que esto da el test positivo. Acá tienen el disco embrionario con las tres capas, ¿no? Ecto, meso y endo, y a estos tumores que están tejidos representantes de cada una de estas capas se denomina teratomas. Si es del feto se llama maduro, y si es del embrión se llama inmaduro. Cuando más neuroepitelio o neuroectodermo tenga, más posibilidad de que sea maligno. Básicamente hay dos tipos de teratomas desde el punto de vista práctico, uno que es postpuberal y otro que es prepuber. Los prepuber son todos benignos, igual que el seno endodérmico, y los postpuber, hay algunos de ellos que se malignizan. El otro es el saco vitelino o seno endodérmico, que es esto que está aquí. Y este es el que elabora o fabrica la alfa-fetoproteína. Entonces, los dos marcadores que tienen que acordarse de tumores testiculares es uno, el que produce el sincicio, que es la gonadotrofina coriónica, y la otra es la del seno endodérmico saco vitelino, que se llama alfa-fetoproteína, ¿sí? Este espermatocítico, olvídense, se llama tumor espermatocítico desde hace 20 años, ¿sí? Y de las células es seminoma y los no seminomatosos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los no seminomatosos? El coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratoma maduro y el tumor del seno endodérmico. Esto es el núcleo duro que tienen que saber. ¿A qué edad se presentan los tumores de testículo? Los tumores de testículo son frecuentes de 15 a 35 años. En ellos es el seminoma y no seminoma,
y en ellas es carcinoma papilar de tiroides, en ese grupo etario, cuando ustedes toman ese momento epocal, ¿sí? Y se dividen germinales y no germinales, ya dijimos que no germinales son muy raros, y seminoma y los no seminomatosos. Y después vienen puros, un solo tipo histológico, o sea, carcinoma embrionario, teratoma, un solo tipo, eso es 60%, por ejemplo, seminoma puro, o mixto, que quiere decir que vienen en parejas o vienen en cóctel, ¿no? En patotas. A eso se los llama mixtos, ¿no? Que son el 40%. El otro concepto real, así como dicen seminoma, no seminoma, puros mixtos, es que los seminomas en general nos va muy bien, es exquisitamente radiosensible, quizás sea el único tumor que cura con la radioterapia, y los no seminomas siempre se presentan en estadios avanzados. Acá les hago otro aviso puntual, que es una excepción de la oncología. Todos los estadios son estadios 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, el testículo, la estadificación de los tumores testiculares no es así, ¿sí? El seminoma es siempre, la mayoría de veces diagnosticamos estadio 1, que es testicular. Estadio 2 es debajo del diafragma, estadio 3 es arriba del diafragma, y básicamente da la imagen clásica, esa de la Plaza de los Domingos, que se llaman suelta de globos. Esto implica que las dos playas pulmonares están todas llenas de redondelitos, de metástasis de los tumores de células germinales del testículo, ¿sí? Entonces, los seminomas en general los presentamos en estadio 1. No me importa si ese estadio 1 invade la albuginia, invade el epidídimo, invade la red de testes o invade el cordón testicular, ¿sí? Pero es estadio 1. En general, los no seminomatosos se presentan con un estadio más avanzado, o sea, un 2 o un 3. O sea, ya dijimos por qué había que buscar siempre el retroperitoneo, porque la primera estación linfática es ahí, y la otra es ver el pulmón, ¿sí? Cuando tienen metástasis extrapulmonares siempre es mal pronóstico, ¿sí? Y los marcadores ya dijimos, con atrofina coriónica y alfa-feto. Digamos, este es el núcleo duro de lo que tienen que saber de tumores testiculares, ¿sí? Que son muy frecuentes a esa edad, y la otra es el motivo de consulta. El motivo de consulta, lo que no tienen que decir es dolor, ¿sí? Generalmente, la causa de consulta más común y más frecuente es: doctor, me estoy pasando el jabón por el escroto y noto un testículo diferente a otro. Y ahí es cuando se le tiene que prender la luz roja, ¿sí? Y ir al urólogo y hacerle una ecografía casi inmediatamente. Bueno, estos los tumores están en cualquier lado, ¿no? Recuerden que este espermatocítico, hoy se llama tumor espermatocítico, es el que está formado como el WIMS, el nefroblastoma, en 3 grupos, ¿no? De células diferentes, y nunca se va del testículo, siempre es estadio 1, y es un tumor que toda la literatura médica dice que es benigno. Entonces, le sacamos la palabra seminoma y yo le decimos tumor espermatocítico, ¿no? Tumores más de un patrón, mixtos, o de Sertoli-Leydig y de la granulosa, que es el mismo que vieron en ovario, ¿sí? Bueno, los tumores combinados obviamente no van a ser homogéneos, sino que van a tener zonas diferentes de hemorragia y necrosis, ¿sí? Y la otra cosa es de dónde se originan los tumores testiculares, ¿sí? Entonces, dijimos, pediátricos hay 2. Uno se llama seno endodérmico y teratoma. Esos son prepúberes. Todos andan bien, ¿sí? Ninguno le pasa absolutamente nada después de la orquiectomía. Sin embargo, si un tío tiene un seno endodérmico a los 18 años, no me pregunten por qué coños, siempre andan mal y se me pueden morir por ese tumor del seno endodérmico, el del alfa-feto, después de los 17, 18 años, ¿sí? No lo entiendo, pero es así. Entonces, ¿hay neoplasias testiculares pediátricas? Sí, hay, y hay 2. Uno se llama seno endodérmico y otro se llama teratoma, y se lo llama prepúberes, y todos buen pronóstico. ¿Dónde se originan esto? Lo que sería in situ es la neoplasia germinal intratubular, ¿sí? Y esto es el gran gol de la escuela sueca, que es los suecos tuvieron gente brillante que estudió los trastornos de esterilidad con punción testicular para ver cómo estaba la espermatogénesis, y ahí vieron, al tener una gran cantidad de casos, que había algunos de los que habían estudiado por esterilidad que después se hicieron cáncer testicular. Entonces, cuando fueron a revisar la aguja, vieron que esos pacientes tenían lesiones intratubulares, ya sea de seminoma, o de seno endodérmico, o de carcinoma embrionario.
Tumores testiculares, recuerden la edad. Y la otra cosa es que tienen una duplicación del brazo corto del cromosoma 12. O sea, todos los tumores testiculares tienen esta característica, ¿no? La duplicación del brazo corto del 12, ¿no? De la 12. Los hinchas de boca. La mitad de los tumores son seminomas. Seminomas son células como la espermatogonia, células grandes, con ese núcleo vesicular y ese citoplasma amplio, medio acuoso, pero fíjense en los puntitos azules. ¿Sí? Los puntitos azules son los linfocitos. ¿Sí? Siempre tienen, y acuérdense que al 10% hay macrófago y puede haber células incisionales. Y si puede haber células incisionales, hay un 10% de los seminomas que, por culpa de esas células incisionales estromales, producen gonatrofina coriónica. Esta es la clásica imagen macroscópica, sólida, homogénea, ¿sí? De un seminoma. Recuerden, el motivo de consulta es, se tocan algo diferente o distinto. ¿Sí? A esto es lo que tienen. La ecografía va a dar una ecogenicidad dura y esta es la conducta posterior de orquiectomía. ¿Sí? Recuerden cómo era la imagen de la espermatogonia y el estroma con linfocitos. ¿Sí? Ahí está el seminoma, que en el estroma tienen los puntitos azules, ¿sí? Son acompañantes fieles, ¿sí? Ahí lo tienen, ¿sí? Estas son las células del seminoma, que son las que vienen en el ovario como digerminoma, o en la línea media como germinoma. Y los puntitos azules de los linfocitos. Esto es una fijación con plástico que se ve, no le agrega ni le quita nada, ¿sí? Y esto es el marcador inmunistoquímico, que a veces es para ver si es mixto o seminoma puro, o tiene algunas zonas que nos traen problemas. Podemos usar, yo uso el LOC34, que me da mejor resultado que el CD17, pero es un problema técnico, es lo mismo, ¿sí? Pero estos son los marcadores de inmunistoquímica para el seminoma. Esto es lo que le dijimos. Recuerden, el 10% en el estroma, o sea, en lo que acompaña, o sea, la gente, la hinchada que tiene el seminoma, que es el estroma con linfocitos, puede tener células gigantes incisionales. Acá tienen gonatrofina coriónica. Recuerden esto, porque el 10% de estos seminomas puros, que andan todos estadio 1, y que andan todos muy bien, pueden tener esto. Y esto no es un coriocarcinoma. Es un seminoma con células incisionales. Y el pronóstico es exactamente igual que un seminoma que no lo tenga esto. ¿Sí? Para que tengan idea de qué estoy hablando. Los seminomas se me curan casi a los 5 años el 100%. Si es un coriocarcinoma, o sea, puro o mixto, a 5 años no hay ninguno vivo. ¿Entienden la sutileza? Bien, este es el tumor espermatocítico que yo les dije que estaba formado por 3 tipos de núcleos de tipo de espermatogonias, que son chiquitos como linfocitos, unos medianos y unos más grandes. ¿Sí? Este es un tumor muy raro. La característica que tiene es que es benigno y que se da a los 50 años. Recuerden que el grupo etario, en el que habíamos reducido, igual que el papilar de tiroides, eran de pacientes mucho más jóvenes. ¿Sí? El espermatocítico con los 3 grupos, ¿no? Los chiquititos, los medios y los grandes. Carcinoma embrionario es un carcinoma irregular. Los poetas dicen que se parece a la mórula gástrula. Bueno, yo no sé con qué sustancias han comparado a esto, pero es un tumor que no se parece a nada, y para nosotros lo más importante es que da CD30 positivo. Y esto me permite decir que es carcinoma embrionario. Y se terminó mi discusión si yo tengo dudas en un seminoma o en un seno endodérmico. ¿Sí? Carcinoma embrionario. Este estaba dentro de los no seminomatosos. Recuerden, siempre separan y dicen seminoma y no seminoma. Seminoma, bueno, 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 no seminomatoso, malo, malo, malo. ¿Sí? Bueno, acá tienen el carcinoma embrionario. Recuerden nuestra CD30 positivo. ¿Sí? Los teratomas, ya dijimos los 3, que eran representantes, como si fueran la Cámara de Diputados y Senadores, de las 3 capas. Ecto, meso y endo. Si es feto, se llama maduro. Si es del embrión, se llama inmaduro. Y recuerden que el componente neuroepitelial o neuroepitelio puede ser como un marcador, como un driver de malignidad. ¿Sí?
y esto sí es importante. Y recuerden que los prepúberes son todos de conducta benigna. En vez, los pospúberes, hay algunos de ellos que andan mal. ¿Sí? Ahí tienen cartílago, pueden tener colon, piel, etcétera, etcétera. Es el mismo teratoma maduro que ustedes vieron en ovario, ¿no? Que en ovario es mucho más común que en testículo. ¿Sí? Teratoma maduro que dijimos que era el que podía llegar a tener zonas de o áreas de neuroepitelio que hay que ir a buscarlos porque eso es el que me puede ser como un marcador de malignidad. ¿Sí? Y acá empiezan los mixtos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran puros, seminoma, no seminoma, puros y más de uno, mixtos, ¿sí? Eh, esto es carcinoma embrionario más teratoma, carcinoma embrionario más teratoma, ¿sí? Fíjense que ya las imágenes ya con la ecografía, uno ya se da cuenta de que esto no es un seminoma y que por lo menos es un mixto o un tipo. Este es el más maligno de todos. La buena noticia es que es muy raro, ¿sí? Es un conducto muy, muy agresivo. Y el otro tips de cáncer de testículo es que en general, aún con metástasis pulmonares, o sea, estadio 3, ¿se acuerdan, no? 1 testículo, 2 debajo del diafragma, 3 arriba del diafragma con suelta de globos. Aún con metástasis pulmonares, el pronóstico hoy con el cisplatino y la bleomicina, más radioterapia, esto anda muy, muy bien. Es más, los problemas que tenemos es por problemas tóxicos de la bleomicina que otra cosa, y porque realmente son muy quimiosensibles los tumores testiculares. Pero el detalle es que si tienen metástasis extrapulmonares, esto va a andar no muy bien. ¿Sí? Ahí tienen coriocarcinoma, recuerden los marcadores. Marcadores tenemos gonatrofina coriónica, que era ¿dónde? Acá. La subunidad beta, porque la alfa la compartimos con las hipofisarias. ¿Sí? Y esto, igual que la placenta, normal y hiperplásica en la mola o en la variante oncológica, que es igual que esto, se llama coriocarcinoma, va a estar elevada a millones la gonatrofina coriónica. ¿Sí? Y la otra es la alfa-feto, ¿sí? Que se da en este tumor que se llama sacovitelino seno endodérmico. Este, igual que el teratoma, ¿se acuerda que había uno prepuber? Bueno, bueno, bueno. Y postpuber, malo, malo, malo. ¿Sí? Y es así. Entonces, forman unos cuerpos embrionarios, hay muchas variantes, ¿sí? Macrovascular, microvascular, epitelial, ¿sí? Y siempre se daba característico esto, que dícese la leyenda que se parece a una placenta de rata, que es como un anillo concéntrico de esos espirales viejos, en el cual uno ve un círculo que se mete dentro de otro círculo y se vuelve dentro de otro círculo, ¿sí? Y acá están los glóbulos de estos PAS positivos, que ahí adentro está el alfa-feto, ¿sí? Entonces, alfa-feto y una atrofina coriónica, ¿sí? Después le voy a decir dos cosas sobre el LDH, que es la otra marcador. La LDH lo único que hace es decirle masa tumoral, o sea, área, qué cantidad de milímetros cuadrados tienen de células tumorales, ¿sí? O sea, la LDH es un marcador de cantidad de células, pero no de tipo de células, ¿sí? Bueno, Leydig, estos son mucho más raros, generalmente son amarillentos, ¿sí? Y las células tienen grasa, por lo tanto se parecen a las células de la corteza suprarrenal. Miren, ¿no? Y los cristaloides de Reinke, ¿sí? Tumor raro, ¿sí? Los de la neurosa son iguales a lo que vieron en testículo, que tienen la famosa núcleos, hendiduras en granos de café, ¿no? Y la otra cosa es, después de los 60 años, el tumor más común de testículo se llama linfomas. Recuerden que los linfomas, igual que en el sistema nervioso central, igual que en cualquier víscera, cuando ustedes hablan linfoma gástrico, linfoma intestinal, linfoma de pulmón, linfoma de piel, son todos no Hodgkin. Los linfomas se dividen Hodgkin y no Hodgkin. ¿Sí? Cuando hablan de una víscera, siempre es no Hodgkin. Y la mayoría, excepto la piel, son todos B, o sea, son CD20 positivos. Entonces, la edad, el grupo etario, 15-35, germinales, no germinales, seminoma, no seminoma, puros, 60%, o mixtos, 40%.
los estadios 1, 2, 3, 1 testículo, 2 debajo, 3 arriba, suelta de globos. Los seminomas siempre se presentan en estadio 1, la mayoría, y los no seminomatosos siempre se presentan en estadio 2 o 3, ¿sí? Recuerden los marcadores más la LDH. Este es un cuadrito del cuadro de las OMS, que lo dividen en 3 grupos, pero yo es para que, se los puse nada más que para que vean cómo remarcan la cantidad de los marcadores. Recuerden que la LDH es marcador de cantidad de masa, y fíjense cómo ellos centralizan el hecho de que si tiene metástasis extrapulmonares o no. Es un marcador de muy mal pronóstico que dé metástasis, además del pulmón, fuera del pulmón. ¿Sí? Es marcador de que no va a andar bien. Y la otra es cuando ustedes tienen tumores de células germinales originados en cualquier lugar de la línea media. ¿Se acuerdan que la línea, por ejemplo, los tumores de la zona hipofisaria o de la pineal, debajo de los 12 años, los más comunes son células germinales? Entonces, desde la pineal hasta el coxis se pueden quedar, ¿se acuerdan cuando éramos gónadas indefinidas? En cualquier lugar de la línea media. Y esos pueden generar cualquier tumor, como si fueran ovario o testículo, ¿sí? Se llaman germinomas. Pero curiosamente lo que aprendimos fue que los que se originan en el mediastino, todos andan muy mal. No está muy claro por qué. Que si es en el retroperitoneo, o en el coxis, o en la pineal andan bien, y los del mediastino es una cosa muy alucinante, pero es así, ¿sí? Pene. Bueno, recuerden lo de pene que dijimos al principio, ¿no? Todo lo de pene se refiere a enfermedades infecciosas, y ahí ponen gonocóxicas o no gonocóxicas, o como quieran ustedes microbiológicamente abordarlo, pero está dentro de ese grupo que se llama ETS. Y la otra cosa es el impacto que tiene el HPV o no HPV en producir alteraciones neoplásicas, preneoplásicas e invasoras. Bueno, este es el caso de los condilomas combinados. El virus, esto ya lo saben del cuello, del tracto genital inferior, el virus puede producir aumento del número de células, ¿sí? Y eso puede producir o una región chata, completamente aplanada, que es el condiloma plano, no confundir con el de la sífilis, y el otro es cuando forman montañitas, que se llama condiloma acuminado, producido por el HPV. ¿Se acuerdan que HPV había buenos y malos? El problema son los de alto riesgo, 16-18, grupo de los 30, que es el que se mete adentro del ADN y el que me maneja la posibilidad de una oncogénesis a partir de la presencia del virus, ¿sí? Y acá tienen los coilocitos, que son lo mismo que vieron en el cuello uterino, vulva y vagina. ¿Sí? Eso no es común en pene, pero los que van a ver pediatría o atención primaria, el molusco es muy común en pediatría, ¿sí? En el pene no es tan común, están los cuerpos de molusco producidos por este POX, que a nosotros los patólogos nos gusta mucho, ¿sí? Bueno, esto por clamidia, o sea, yo no me voy a meter acá ni con el granuloma venéreo. El sífilis, recuerden que el sífilis, ahora estamos viviendo, yo les diría también, una pandemia de sífilis. Yo soy patólogo de un hospital oncológico que recibimos también de Hospital General, y yo nunca recibí, como los últimos 4 o 5 años, cantidades de fetos muertos con signos de sífilis, ¿sí? Sífilis congénita, ¿no? Que pensábamos que eso ya no... O sea, el mensaje que le estoy dando es que es altamente probable que muchos de los abortos espontáneos se deban a sífilis, ¿sí? Y esto que parecía del medioevo y de época de Colón, hoy lo tenemos, ¿no? Recuerden siempre que en cualquiera de los 3 grupos, o sea, primaria, secundaria o terciaria, el mecanismo por el cual se produce, cuando llega el treponema, lo que produce es por una citoquina una atracción de células plasmáticas alrededor de los vasos. Y esa célula plasmática es como una boa constrictora que van enroscando a los capilares, ¿sí? A los más pequeñitos. Y esa situación fisiopatológica que se llama endarteritis obliterante por plasmáticas, clásico de la sífilis, en cualquier, ya les digo, primaria, secundaria o terciaria, ¿sí? Y esto que, o sea, recuerden que la piel o las mucosas o semimucosas se alimentan de los pequeños vasitos, ¿sí? Entonces, si se quedan sin sangre, lo que está arriba se va a formar
una muerte y un agujero. Ese agujero se llama chancros efíptico. ¿Sí? Bueno, ahí tienen mis amigas las espiroquetas, ¿sí? Chancros, granoma inguinal, proclepsiela, granoma inguinal. Estas son enfermedades por fibromatosis, se pueden dar en la palma o en la planta y también dentro del pene, ¿no? El Bowen, bueno, el Bowen es porque hay una especialidad que se llama dermatología, yo los amo, pero desde el punto de vista de la nomenclatura son la cosa más masturbatoria que existe. Ellos no le pueden decir carcinoma escamoso al prepucio, sino que es Bowen. Y no le pueden decir al glande carcinoma escamoso in situ, lo cual todo el mundo, los mortales, entenderíamos, sino que ¿qué le dicen? Caridad. Bueno, entonces, acá, recuerden las palabras iniciales, cómo arrancamos esto. Acá está manejado la patología por el HPV o no HPV. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir in situ, escamoso, entonces ahí no se van a confundir, después pónganle el nombre que quieran cuando cursen, o invasor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el mensaje nuestro? Que si es producido por el HPV debería de tener mejor pronóstico, porque es como que la diseminación sería más lenta. ¿Sí? En vez, si no tiene que ver con el HPV, esto iría a mayor velocidad y sería por eso de peor pronóstico. ¿Sí? Es lo mismo en la garganta, en el labio o donde ustedes tengan HPV. ¿Sí? Entonces, la situación in situ, hoy en el 2020 las clasificamos como lesión peniana in situ, y es HPV, no HPV. ¿Sí? Y los no HPV, por ejemplo, vienen de lesiones que no tienen nada que ver con el HPV, pero que dan grandes epitelios acantósicos, a ellos se llama simplex diferenciado, y los que tienen que ver con el HPV tienen que ver con la variante basaloide, o esa que se llama barricosa especial. La P16, no me confundan la P16 con el grupo de alto riesgo 16-18. Como eso es más caro, ver la hibridización in situ o captura híbrida o cualquier método de PCR en tiempo real, nosotros tenemos un truco en el laboratorio que es la sobreexpresión de la P16. La P16 era, ¿se acuerdan los inhibidores de la ciclina de CDK? ¿Sí? Esa 21, 27, 57, y después había un grupo que era de las cuatro, esas 15, 16, 18, 19. ¿Sí? La P16, se sobreexpresa cuando están los HPV de alto riesgo metidos dentro del núcleo. Entonces, a nosotros es fácil y barato decir, no sé qué HPV de alto riesgo es, pero si está la P16 expresada, sobreexpresada, es de alto riesgo. Bueno, esto, recuerden, ¿sí? Si es in situ, se llama Bowen en el prepucio o en la piel, y Caridad en la mucosa. ¿Sí? No tiene, o sea, ¿y HPV o no HPV? Una palabra sobre POT. A POT lo vieron allá, en el pérmico, cuando estudiaron patología ósea no neoplásica. Este POT, este sucio escocés, eh, lo que había descrito en el hueso era en la época de la tuberculosis diseminada, era en 1780, 1760 que hizo la descripción esa, que lo que veían eran los granulomas, ¿se acuerdan? TH1 adentro producía la lesión granulomatosa con mucha necrosis gaseosa dentro de los cuerpos vertebrales. Esto era lo que producía la famosa jiba de los jorobados. ¿Por qué había jorobados? No, el jorobado de Notre Dame, ¿se dan cuenta? Que era tuberculosis ósea, era la del bobo el nabo de Pot, ¿sí? Eso ya no lo vemos más, ¿sí? No vemos más, no me pregunten por qué, pero no vemos más, ni aún en HIV, ni aún le vuelvo a insistir, eso ya no lo vemos más. Pero este POT hizo otra cosa, una genialidad, que fue, en la época, había un gremio, que sería como el de los camioneros ahora, ¿no? Acá o en Estados Unidos, muy poderoso, que era los que limpiaban las chimeneas, ¿no? Los deshollinadores. Entonces, había un problema en todos los reinos sajones y lo que era el Reino Unido, que hacían cánceres de la piel del testículo porque el efecto del carbón. Entonces, Pot les dijo, los mandó a lavarse al Támesis. Le dijo, mire muchachos, antes de entrar, ¿sí? Y habló, y con eso bajó de 100 a 0 con una medida de salud pública,
por influir sobre la limpieza o las conductas higiénicas de estos chicos. En el pene puede haber otra enfermedad que en vez de tener un Bowen, el Bowen era carcinoma escamoso in situ, pero era de pacientes de 50 años. Una lesión única. Ahora, hay pacientes jóvenes, más o menos 30, ¿sí? Que tienen muchas de estas, ¿no? 6, 7, 8, y a eso se lo llama papulosis bovenoides. No entendemos tampoco muy bien qué es lo que pasa acá, pero esto solo tiene regresión espontánea. ¿Sí? Todo tiene regresión espontánea. Carcinoma de pene, ya dijimos, HPV, no HPV, punto. ¿Sí? Obviamente 16, 18, y recuerden que acá esto de la circuncisión, está muy bien. Hoy en el mundo está más o menos circunscripto así, ¿no? Se supone que hay un componente genético, un componente higiénico, que es gente que se lava muy poco lo que se llama eso del esmegma, ¿sí? Y el HPV, el impacto del HPV. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros acá regionalmente hay una cosa llamada los tupí guaraní, que tienen una incidencia genética muy alta de cáncer de pene. Eso más la malicina, o sea, el tema este de la esmegma, de la colección de esmegma, más el HPV, ha logrado que este grupo sea, y sus descendientes, sean la tasa más alta del mundo de HPV. ¿No? Si ustedes toman Brasil, el norte de Uruguay, el norte de Argentina y Paraguay, Paraguay tiene el índice más alto del mundo de carcinoma de pene por millón de habitantes. ¿No? Cuando ustedes toman eso, y más, los patólogos más expertos del mundo, ¿sí? En cáncer de pene son paraguayos. ¿No? Antonio Cubilla es el rey de esto y es paraguayo. ¿No? No tiene penectomía. Obviamente, recuerden que lo que no tienen que decir en testículo, que es que la metástasis va a los inguinales, estos sí van a los inguinales porque es de la piel. Y la piel, la linfa de la piel del pene y el escroto drena los inguinales. Entonces, ahí van a ver. Y el escamoso es el escamoso que vieron siempre, ¿no? Estratificado con los desmosomas y la queratina, que puede ser individual o forma perlas córneas. ¿Ven ahí la queratina individual? Se llama disqueratinocitos, ¿sí? Y inmunohistoquímica P63 o P40. Y acá tienen una perla córnea. Los escamosos, hay variantes, ¿sí? Que pueden ser más verrucosos, tipo Warty o no, pero recuerden que hoy podemos probar si tiene, el Warty tipo condilomatoso, que este sí siempre es HPV. Recuerden, nosotros con el truco de la P16, no es el HPV16, nosotros demostramos fácil que ahí adentro hay un alto riesgo, ¿sí? En menos de 6 horas, ¿sí? Bueno, listo, terminamos con penes.